directores, principales, coordinadores de pastoral, docentes y trabajadores de la Escuela Católica. Saludos religiosos, colaboradores de SM, participantes de este foro como panelistas y ponentes. Bienvenidos. Soy María Mercedes Grau, responsable de asesoría pedagógica y Escuela Católica de SM. Nos hemos tirado una especie de acto de magia y maroma que gracias a Dios a su presencia se completa hoy. El Pacto Educativo Global y la vuelta a la escuela. Tiempos duros en los que hemos tenido que trabajar muchísimo para lograr volver o tomar las decisiones de mantenernos a distancia. Así que especialmente por esas gestiones y por sacar el tiempo para estar aquí, les damos las gracias. Represento a SM en muchos ámbitos y usualmente cuento algunas cosas, pero voy a aprovechar este tercer foro de reflexión sobre escuela católica para dedicarle un momentito a la historia de SM. SM fue fundada hace 82 años en España por la Orden de los Religiosos Marianistas, una orden cuyo carisma es la educación. Ellos comenzaron a hacer o a diseñar textos, publicaciones, materiales educativos para sus colegios y poco a poco esos materiales educativos fueron siendo utilizados en otros colegios. Y así se fue diseminando la obra de ese diseño instruccional bien pensado desde la escuela y para la escuela por educadores que la conocían y especialmente conocían la escuela católica. Siguió sucediendo eso y cada vez fue más amplio el ámbito de actuación de SM como compañía editorial en aquel momento. Hace 42 años entonces se decidió fundar la Fundación SM para que todo el capital que se fuera recogiendo del trabajo de las editoriales llegara a una fundación y la fundación es nuestra dueña. Lo que quiere decir es que todo lo que nosotros hacemos después de, obviamente, pagar los sueldos de los empleados y toda la parte administrativa que hace falta para correr una industria como esta, va al capital de la fundación y se invierte en obra social. Esa obra está relacionada en Puerto Rico, concretamente, donde llevamos ya casi 17 años, en trabajo cultural y social. Tenemos un gran esfuerzo por hacer que nuestros niños lean más y escriban mejor. Ese trabajo lo lleva la Fundación a través de las publicaciones de Barco de Vapor y el certamen El Barco de Vapor, que fomenta nuevos escritores o escritores reconocidos se dediquen a la literatura infantil y juvenil. Pero el trabajo de la Fundación va también a las comunidades desventajadas. Ustedes quizás conocen Barco de Vapor porque lo trabajan desde sus colegios, pero no saben a lo mejor que estamos trabajando en muchas comunidades con el mismo esfuerzo para intentar lograr que muchos de los líderes de esas comunidades se inserten en ese trabajo para el desarrollo de la educación y hacer posible que los niños de todos los ámbitos sociales en Puerto Rico tengan mejores oportunidades. Les cuento también que SM está en sus escuelas de otras maneras. Está en sus escuelas con los libros, los materiales educativos que ustedes conocen y también con nuestros textos de religión. Se llama Jesús, ¿verdad? Y Emaús para la escuela intermedia y superior. SM va más allá de esos primeros 17, de estos 17 años que les cuento ahora en Puerto Rico, más atrás, porque fuimos importantes, muy importantes, cuando nació la Pontificia Universidad Católica de Ponce. La Orden Marianista tuvo un papel fundamental en esos primeros años de la universidad. También tuvo que ver con el Colegio Ponceño, en Ponce obviamente, y actualmente seguimos trabajando la Orden Marianista en el Colegio San José de Río Piedras. Así que somos como ustedes, nos sentimos como ustedes, compartimos parte de la identidad o del ADN de la escuela
católica. Desde ahí les hablamos, les conversamos. El tema de hoy es un tema que muchos ya han trabajado, algunos llegan con menos información, pero no es un tema que se queda aquí. Es un tema que hay que desarrollar con tiempo y que es un pedido del Papa Francisco. Él nos llama no a hacer un proyecto, no es un proyecto. Esta es una propuesta de alianza. Es un camino que se nos abre y que hay que ir andando. Comenzarán a trabajar con ese tema en el día de hoy nuestro querido obispo Rubén González, obispo de Ponce, obispo de Educación y presidente de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico. Él, como buen pastor, nos va a contar y nos va a inspirar a trabajar muchas de las partes educativas y espirituales de ese pacto que nos propone el Papa Francisco. Nuestro segundo ponente es José Manuel Ciudad, religioso marianista y vicepresidente de SM. Él es educador, viene de la escuela como ustedes. Así que va a dirigir sus palabras más a lo que podemos trabajar dentro de la escuela. Luego, en el conversatorio de directoras y con los siguientes ponentes, Augusto Ibáñez, seguiremos dirigiendo el tema hacia el proyecto de la escuela. Adelante, por favor, señor obispo. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro sobre el Pacto Educativo Global. Qué bueno que viniste. Qué bueno que estás aquí. Estamos invitados e invitadas a educar en el respeto de la persona y de la creación. El Pacto Educativo Global es un reto y una aventura a la que nos invita el Papa Francisco y que nosotros, educadores y educadoras, hemos asumido. De ahí la importancia de este encuentro. El 15 de octubre del año pasado, el Papa relanzó el Pacto Educativo Global. Educar es un acto de esperanza para afrontar la pandemia. En aquel día, el Papa expresó: es hora de mirar hacia adelante con valentía y esperanza, que nos sostenga la convicción de que en la educación se encuentra la semilla de la esperanza, una esperanza de paz y de justicia, una esperanza de belleza, de bondad, una esperanza de armonía social. Sí, tengamos bien presente que el poder transformador de la educación es un acto de esperanza que debe estar basado en la solidaridad y debe apuntar a la transformación de la lógica estéril y paralizante de la indiferencia y de la acumulación de poder económico y político. La educación, dice el Papa, es sobre todo una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite de generación en generación. La educación es el antídoto natural a la cultura individualista que a veces degenera en un verdadero culto al yo y a la primacía de la indiferencia. Para educar hay que buscar integrar el lenguaje de la cabeza con el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos, para que un educando piense lo que siente y lo que hace, sienta lo que piensa y lo que hace, haga lo que siente y lo que piensa. De esta manera, al fomentar el aprendizaje de la cabeza, del corazón y de las manos, la educación intelectual y socioemocional, el cultivo de los valores y las virtudes individuales y sociales se fortalecen. Se fortalece, sí, una ciudadanía comprometida y solidaria con la justicia. El Pacto Educativo Global propone 7 principios orientadores. El primero, la persona es el centro del proceso educativo. Segunda, escuchar la voz de los niños, niñas y jóvenes, sus sueños y cuestionamientos. Tercero, impulsar la plena participación de las niñas en la educación. Cuarto, la familia es el primer e indispensable educador. Quinto, educar y educarnos para reconocer a los más vulnerables y marginados. Sexto, diseñar
e investigar otras formas de vivir la economía, la política y el progreso para que estén verdaderamente al servicio de la humanidad. Y finalmente, el séptimo principio, salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la explotación de sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios, usando energías renovables y respetuosas del entorno natural, siguiendo los principios de subsidiariedad y solidaridad y de una economía incluyente, circular y en diálogo con las demás especies del planeta. Para lograr este objetivo, el Papa nos presenta 3 líneas de acción concretas. Primero, valorizar. Segundo, acoger. Tercero, implicar a la persona. Hoy la iglesia te llama a ti, me llama a mí, nos llama a todos a renovar ese propósito desde la propia identidad y sobre todo a lanzarnos a realizar este proyecto con empeño y entusiasmo. La primera acción, centrarse y valorizar a la persona. Sí, hay que centrarse en lo más importante. Esto quiere decir poner la persona en el centro, en su valor, su dignidad, respetarla, para hacer sobresalir su propia especificidad. Valorizar la persona hace de la educación un medio para que nuestros niños y niñas y jóvenes puedan crecer y madurar, adquiriendo las capacidades y los recursos necesarios para construir juntos un futuro de justicia y de paz. Segundo, hay que aprender a rechazar la cultura del descarte. Para esto, la acogida, que es la segunda línea de acción indicada por el Papa, implica que los padres, madres, alumnos y autoridades presten oído a otro tipo de sonidos que no son simplemente los de nuestro círculo educativo, evitando que los jóvenes se cierren a su propia autorreferencialidad y se abran al grito que brota de toda persona y de toda la creación. Se necesita incentivar a nuestros niños y niñas y jóvenes para que aprendan a relacionarse, a trabajar en grupo, a tener una actitud empática que rechace la cultura del descarte. El cuidado de la casa común es importantísimo. Es importantísimo que nuestros alumnos aprendan a salvaguardar nuestra casa común, protegiéndola de la explotación de sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y buscando el aprovechamiento integral de la energía renovable y respetuosa del entorno humano y natural, en el respeto de los principios de subsidiariedad, solidaridad y de la economía circular. Tercera línea, implicarnos. Sí, esta última línea de acción es importantísima. Necesitamos, dice el Papa, implicarnos. Esa actitud de escucha, definida en todos estos compromisos, no puede entenderse como un mero oír y olvidarse. Implicar e implicarnos supone trabajar por dar a los niños y niñas, a los jóvenes, la posibilidad de ver este mundo que les dejamos en herencia con un ojo crítico, capaz de entender los problemas en el ámbito de la economía, la política, el crecimiento y el progreso, y de plantear soluciones que estén verdaderamente al servicio del ser humano y de toda la familia humana, en la perspectiva de una ecología íntegra. Ánimo, amigo y amiga, educador, educadora. Tú estás realizando una hermosa labor. Contamos contigo. Sigamos con esperanza hacia adelante, consciente de que el Maestro de Jesús de Nazaret marca la ruta y nosotros queremos ser servidores y servidoras de esta nueva generación. Dios les bendiga. Contigo contamos.
Buenas tardes. Es para mí una alegría dirigirme a ustedes y lo hago desde mi ser religioso, marianista, y desde mi ser educador. En este momento tan especial que estamos viviendo en todo el mundo por la pandemia, difícil en muchos aspectos y desde luego en el mundo de la escuela, en este momento se nos convoca en este foro nacional a reflexionar sobre la vuelta a la escuela y el pacto educativo global. Como nos decía nuestro padre obispo, qué bueno que viniste, qué bueno que estés aquí, qué bueno que estemos aquí. Muchas gracias por la invitación a participar con esta breve y sencilla comunicación. Qué bueno que dediquemos tiempo a lo importante y no solo a lo urgente. Porque estos meses nos ha tocado en los colegios gestionar muchas urgencias, muchas dificultades. Y es posible que nos haya llegado el cansancio provocado por esta situación. Pero a pesar de todo, tenemos la fuerza de levantar la mirada para profundizar en este llamado del Papa Francisco. Es en septiembre de 2019, antes del inicio de la pandemia, cuando el Papa nos lanza este desafío tan retador. Nos lo presenta a la escuela católica, pero también a toda la Iglesia y a todas las personas de buena voluntad, a todas las instituciones que quieran sumarse a construir entre todos un mundo mejor. La propuesta del Papa es ambiciosa, movilizadora, estimulante, planteada con urgencia y ofrecida a todos los que quieran acogerla. Y ha provocado que muchas personas y muchas instituciones hayan respondido con ilusión. Desde SM lo hemos hecho, hemos dicho, para esto cuenten con nosotros, porque va en nuestra identidad, en nuestro ser profundo, en nuestro propósito, en nuestro compromiso con la escuela y con la sociedad. Es un llamado a reconstruir el pacto educativo. Los que nos dedicamos a la educación sabemos muy bien que la tarea educativa debe involucrar, debe responsabilizar a toda la sociedad. Pero también sabemos que la escuela tiene un papel fundamental. Y así lo entiende también el Papa. Es posible que entre los que estamos en este foro haya una gran diferencia en el grado de conocimiento de en qué consiste la convocatoria del pacto. Pero esto del pacto educativo global, ¿qué es? ¿Y cómo nos afecta a las escuelas? También podemos pensar. ¿Otra cosa más? ¿No tenemos suficientes cosas con la preocupación diaria por nuestros alumnos, por sus familias, por la gestión de la situación concreta que nos toca vivir? Y no podemos plantearnos el pacto como una cosa más, sino más bien como una ocasión, una gran oportunidad. El pacto debiera servirnos a las escuelas católicas como palanca de transformación que nos haga profundizar en nuestros proyectos educativos, en nuestros proyectos de escuela. Tenemos que meter los principios orientadores del pacto en el corazón de nuestros proyectos educativos y sacar así lo mejor de nosotros mismos y poner nuestra identidad, la que siempre hemos tenido, a dialogar con el hoy al que tenemos que servir. Con ese hoy que está en una situación de emergencia educativa. El pacto nos debe servir para responder a los desafíos que tiene planteados hoy la escuela y en concreto la escuela católica. Nuestro obispo nos decía que educar es un acto de esperanza para afrontar la pandemia.
Nuestras escuelas, desde sus orígenes, han pretendido una educación integral de nuestros alumnos en todas sus dimensiones, una educación en el bien común para construir un mundo mejor. La escuela, hoy más que nunca, debe responder al desafío de atender a 3 dimensiones de la persona: a todo el desarrollo curricular en clave de competencias, a la educación afectiva y emocional de nuestros alumnos y a ofrecer un sentido de la vida, de las cosas que vivimos. Entonces, una primera idea que quisiera transmitirles es que el pacto debe conectarse con lo que nosotros somos, con nuestra identidad, con nuestro proyecto y también con las dificultades que nos encontramos, con lo que estamos viviendo, con la tarea de la escuela. El pacto nos debe afectar en esta vuelta a clase, en esta reflexión que tenemos que hacer sobre nuestros proyectos educativos, en las decisiones que tenemos que tomar, en las opciones que tenemos que hacer. Una segunda idea que quisiera transmitirles es que el pacto, lo que el Papa nos propone, es un proceso y será un proceso largo. No se trata de firmar una adhesión de buenas voluntades y ya está. No es un congreso o un evento de unos días. Será un camino que tenemos que recorrer y que, como todo camino, tendrá sus fases. Y estamos en la primera, en la de convocar, ilusionar, en la fase de lanzamiento. En esta primera fase ha habido algunas presentaciones digitales, al no ser posible hacerlas presenciales. Se ha lanzado el logo del pacto, se ha editado un libro que creo que se les repartirá a todos ustedes una copia digital. Luces en el camino es el título. Bien, estamos en la primera fase de lanzamiento, de sumarnos con ilusión a esta iniciativa. Pero habrá que abrir otras fases para que el pacto llegue a la realidad concreta de cada escuela. Y ahí no estaremos solos. Sé que algunas escuelas y algunas redes de escuelas ya han comenzado a reflexionar y han avanzado en el proceso. Pero pronto nos llegará una guía elaborada desde las instituciones de escuelas católicas a nivel internacional, como son la Congregación para la Educación Católica, con Monseñor Sani, la OIEC, la Unión de Superiores y Superiores Mayores. Esa guía nos dará pistas sobre cómo abordar el pacto a nivel local, en el propio centro, con otros centros cercanos por estar en la misma localidad o por tener una identidad similar, con la municipalidad, a nivel nacional. Creo que será una guía que nos ayudará. Y una tercera idea. Una tercera idea es que nos llama a hacerlo con otros, en red. Que de lo que se trata es de educar lo mejor posible a nuestros alumnos y alumnas para construir un mundo mejor. Y eso no podemos hacerlo solos. Hoy en día, una escuela no puede dar respuesta a todos los desafíos que se le plantean de forma aislada. Tiene que trabajar en red. Primero, en red dentro de la propia escuela, pero tiene que contar también con las familias, como nos dice uno de los 7 principios orientadores del pacto que nos ha recordado nuestro obispo. Y tiene que trabajar en red con otras escuelas que nos enriquezcan y a las que podamos ayudar. Y tiene que contar con otras instituciones que le aporten recursos pedagógicos, recursos humanos. Estamos llamados a trabajar con otros para construir juntos. Y en este sentido, saben
que también las universidades tendrán un papel especial en la reflexión y en la elaboración de propuestas, y así se les ha hecho saber desde la Congregación para la Educación Católica. Saben que se han elegido 5 áreas temáticas para profundizar, para que las universidades y también para las escuelas católicas profundicemos. Esas 5 áreas son dignidad y derechos humanos, fraternidad y cooperación, tecnologías y ecología integral, paz y ciudadanía, cultura y religiones. La educación muy unida a la reflexión y a la propuesta de soluciones para nuestro mundo. Termino ya. Estoy convencido que esta propuesta genial de nuestro Papa es una gran oportunidad. Una gran oportunidad para nuestro mundo, para hacer un mundo mejor, para caminar hacia la fraternidad que se nos propone en Fratelli Tutti. Pero también una gran oportunidad para nuestra escuela, para cumplir los fines que motivaron a nuestros fundadores, que reorganizaron la escuela para construir una sociedad mejor. Es una oportunidad si lo vivimos primero desde nuestra realidad, desde lo que somos y vivimos, si nos sirve de palanca de transformación y mejora para cumplir los fines de nuestra escuela. Segundo, si lo vivimos como un proceso que estamos comenzando, pero al que hay que sumarse con decisión. Y tercero, si lo hacemos con otros, en red, generando comunión, viviendo más lo que nos une que lo que nos separa y aportando cada uno lo mejor de sí mismo. Nada más. Muchas gracias por su atención. Mucho ánimo en este proyecto tan extraordinario. Y nos tienen a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Obispo Rubén González, por el lindo mensaje, tan motivador, tan nuestro, sobre lo que nos espera en el reciente camino que iniciamos con el Pacto Educativo Global. Durante la breve intervención de José Manuel Ciudad, nuestro vicepresidente religioso marianista, tomé unas notas y permítanme mirar, ¿verdad?, a mi libreta. Él mencionaba que el pacto puede funcionar como una palanca de transformación con sus principios orientadores y que pongamos en el corazón de los proyectos al pacto. Cada proyecto vaya desde el pacto y el pacto desde el corazón de los proyectos. Quizás en nuestro espacio cultural y social no sintamos algunas de los aspectos que el Papa menciona en esta propuesta de alianza, porque gracias a Dios no tenemos desplazados, no tenemos guerras dentro de nuestros territorios. Pero el pacto se sale de aquí porque es para el mundo y también es para aquí, para el lugar donde estamos y el ahora. Por eso la frase emergencia educativa. Nosotros sentimos esa emergencia educativa desde nuestra perspectiva, lo que nos afecta diariamente, lo que nos hace correr de manera virtual o por los pasillos de la escuela. Pero en otros lugares la emergencia educativa realmente no tiene ni sitio por estas grandes masas de seres humanos que van transitando por la tierra y que no tienen espacio para educarse. Así que hay que ser sensible a eso. Nos habla José Manuel de una primera fase. En esa estaríamos ahora, en la de convocar e ilusionar. Eso estamos tratando de hacer, pero les toca a ustedes establecer unos pasos de trabajo en cada una de las escuelas. Trabajar en red, dentro de su escuela, fuera de su escuela,
con su familia y con otras escuelas. Están llamados o estamos todos llamados a trabajar con otros y por otros. Y las universidades tienen que estar ahí. Y de igual manera, todos los profesionales de educación. Dice José Manuel que esta es una propuesta genial. Realmente, léanla. El Papa no nos tiene ni que pedir este pacto. Cuando uno comienza a entrar en ese ideario, se da cuenta que eso es lo que tiene que hacer. De nuestra parte, en este foro, vamos a compartirles un enlace para que descarguen el libro Luces en el Camino, Pacto Educativo Global. Muchos de lo que vieron, los que se conectaron al lobby, el video de fotos que preparamos para ustedes y que creo que nos quedó muy adecuado, muy bonito, lo vamos a repetir mañana. Salen, muchas de esos textos salen de ese gran libro que está publicado para la escuela. El Pacto Educativo, ahora lo ven, va a estar disponible en un PDF. Muchos de los directores ya lo tienen impreso y pueden trabajar con él. Ahora vamos a pasar a la conferencia sobre ciudadanía global con sentido, que va a trabajar nuestro asesor en educación a nivel corporativo, el profesor Augusto Ibáñez. El tema de la ciudadanía global está muy ligado a lo que nos propone el Papa. SM ha trabajado una serie de webinars desde el año pasado con ese mismo tema. Algunos de ustedes han estado presentes. Luego en la tarde de hoy, cuando estemos terminando, les comparto las fechas de los que quedan. De todas maneras, iniciaremos una cadena de correos más activos ahora con sus correos, los que se matricularon y están con nosotros hoy, para comunicarles todos esos webinars que son de mucho interés. Y luego de Augusto, volvemos un grupo de directoras que nos hizo el gran favor de en este tiempo prestarnos sus mentes, abrirnos su corazón, buscando ejemplos precisamente del trabajo, de lo que puede convertirse en un gran trabajo con el pacto dentro de sus escuelas. Madeline Carrión, de la Academia Cristo de los Milagros, Laura Ortiz, del Colegio La Merced de Caguas, y Nia Méndez, de la Academia San Sebastián Mártir. Adelante ahora con el profesor Augusto Ibáñez. Buenos días a todas y todos. Reciban un saludo muy cordial. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. Siempre es un gusto tener la oportunidad de acompañar al profesorado puertorriqueño, aunque en esta ocasión sea desde el otro lado de la pantalla. Les agradezco mucho su presencia y los felicito por mantener la ilusión por la mejora de la educación católica en medio de un momento tan convulso como este. La buena noticia, entre tanta desolación, es que están volviendo ustedes a las aulas, recuperando una cierta normalidad tras el cierre de los colegios. Pero la verdad es que lo que pasaba antes no era demasiado normal. En realidad, la crisis ha actuado como una gran lupa, amplificando las grietas del sistema. Pero las fracturas no son nuevas, ya estaban ahí antes de la crisis. Lo que nos ha desvelado la pandemia son algunas carencias muy importantes de nuestra sociedad y se han amplificado muchas brechas. La brecha educativa, la brecha tecnológica, la sanitaria, la social. La escuela debe ayudar a reducir estas brechas y a sanar las heridas. El propio Francisco, en su mensaje del 15 de octubre, hablaba de una catástrofe educativa y no faltan razones para pensarlo. En este informe que les muestro, publicado este mismo mes de marzo, se citan algunas evidencias. La pandemia ha inducido el mayor experimento de aprendizaje remoto de la historia, pero este aprendizaje ha sido un pobre sustituto de la sala de clase, y eso que ha ido mejorando. El alumnado ha pagado un alto precio por el aprendizaje perdido, hasta el punto
de que en Japón y en Estados Unidos la mayoría del profesorado calificó a este aprendizaje entre 1 y 3/10, que equivale, según el informe, a saltarse la escuela por completo. Como siempre, el problema se agranda en el caso del alumnado más vulnerable, bien por su dificultad de aprendizaje, bien por su falta de recursos tecnológicos o por falta de competencias para usarlos, o bien por la escasez de capital cultural en sus familias. Uno de los titulares de este informe sintetiza el problema. Dice: los maestros de las escuelas de alta pobreza consideraron que las clases virtuales eran especialmente ineficaces, lo que refuerza la preocupación porque la pandemia haya exacerbado las desigualdades educativas. Es decir, la brecha educativa abierta por la pandemia es sobre todo social y afecta más a los más vulnerables. Lo cierto es que, por la vía de los hechos, la crisis se ha convertido en una gran experiencia de aprendizaje para todos. No hemos podido evitar la pandemia, pero sería imperdonable no extraer de ella algunas lecciones fundamentales. Seguramente la lección más importante es de humildad. Nos sentíamos poderosos, pero un diminuto virus de menos de una micra se ha cruzado en nuestro camino y, como en el cuento del traje nuevo del emperador, nos ha recordado que estábamos desnudos, que somos frágiles y vulnerables, que necesitamos los cuidados de otros. También hemos aprendido que no se pueden resolver los problemas globales con remedios locales. Los virus no entienden de fronteras. Después de esta crisis vendrán otras: el calentamiento global, las crisis cibernéticas y nucleares, las migraciones forzadas, la pobreza, nuevas pandemias. Y para afrontarlas hará falta mucha colaboración y mucha visión global. También hemos aprendido que tenemos que estar más preparados para afrontar las crisis. Hay que anticiparse, hay que educar con una visión más global. Como decía Peter Payot, co-descubridor del virus del ébola, cuando un bosque se quema, no es el momento adecuado para empezar a formar las brigadas de bomberos. Eso hay que tenerlo preparado mucho antes. ¿Y cómo podemos anticiparnos? Bueno, afortunadamente contamos con una brújula muy poderosa para navegar en esta niebla tan espesa e impenetrable: el Pacto Educativo Global. El obispo Rubén nos detallaba esta mañana, al inicio del foro, las claves de este pacto. El pacto nos enseña que todo cambio requiere de un camino educativo que debemos recorrer juntos, y nos marca la hoja de ruta, que es bien conocida. El primer paso es tener la valentía de colocar a la persona en el centro, en relación con las demás personas y con la realidad. Se trata, por tanto, de una propuesta ecosocial que toca la esencia misma de la escuela católica. Otro paso es invertir las mejores energías con creatividad y con responsabilidad. Para esto hace falta el encuentro en la diversidad y el trabajo en red, dentro de una institución y entre las instituciones. El tercer paso nos señala la meta, el propósito: formar personas disponibles que se pongan al servicio de la comunidad. Es decir, formar una nueva generación de jóvenes comprometida, consciente del sufrimiento, participativa, creativa, orientada a la acción, capaz de leer la realidad y de actuar sobre ella para lograr un mundo más fraterno, inclusivo, justo y sostenible. Obviamente son metas muy ambiciosas, pero absolutamente imprescindibles para el progreso de la humanidad. Por eso hay varias iniciativas internacionales trabajando en esta misma línea de una educación más global. Naciones Unidas, la UNESCO, la OCDE, a través de las pruebas PISA, universidades, las organizaciones no gubernamentales. Pero nosotros estamos convencidos de que la escuela solo puede ser transformada desde dentro. Los grandes manifiestos y las reformas educativas pueden inspirar el cambio, pero la única forma de hacerlo real y sostenible
es diseñarlo con las escuelas, desde su cercanía con el alumnado y con sus familias. Esta convicción nos ha llevado a trabajar con cientos de escuelas católicas de Iberoamérica para ir perfilando un marco de educación más global, inspirada en el humanismo solidario y en la ecología integral. Señalo 3 momentos de este trabajo de co-creación con la escuela en el que hemos seguido la hoja de ruta que nos señala el Pacto Educativo Global. El primero buscaba comprender todas las implicaciones de poner realmente a la persona en el centro. Lo trabajamos con varios cientos de escuelas e instituciones educativas católicas en Iberoamérica. En Puerto Rico, por ejemplo, con los equipos directivos de todos los colegios de la diócesis de Arecibo. El siguiente momento pretendía profundizar sobre el perfil de persona que reclama esa educación integral para el siglo XXI. Lo trabajamos en un intenso y rico taller de 2 jornadas con la Unión Internacional de Superiores y Superioras Generales en Roma. Por último, incorporamos las aportaciones de grandes especialistas para disponer de un marco de referencia para la escuela católica, que luego pondré a su disposición. Pero esto es el inicio. Debemos seguir trabajando juntos para alcanzar esa meta que nos marca el pacto, esa nueva generación de hombres y mujeres al servicio de los demás. ¿Dónde piensan que estará en este momento esa nueva generación, que esperamos sea capaz de encarar con solvencia los males globales? Pues obviamente ahora está formándose en nuestros colegios, en nuestras salas de clase. Son alumnas y alumnos valiosos, seguramente invisibles, figuras ocultas, pero están ahí, son absolutamente imprescindibles. Como dice Fulan, nuestro trabajo como educadoras y educadores es demostrar que cada niña y cada niño es una figura oculta que hay que visibilizar. Nuestra misión es desplegar su potencial. Es decir, la meta es la búsqueda de hombres y mujeres al servicio de los demás. Eso es el objetivo de una educación integral adaptada a la nueva realidad del siglo XXI. Para alcanzarla, hemos identificado en la reflexión con escuelas e instituciones 3 motores esenciales. El primer motor es la cultura del cuidado, conectada con el enfoque de ecología integral que propone el Papa. El cuidado de uno mismo y de su interioridad, el cuidado de los otros, el cuidado de la casa común, como formas de compensar nuestra fragilidad y la del sistema. El paradigma del cuidado plantea una nueva ética desde el servicio a los demás y es lo que nos hace verdaderamente humanos. Recuerda a la encíclica Fratelli Tutti al proponer la pedagogía del samaritano. El segundo motor es la cultura relacional, que reafirma el necesario protagonismo de la escuela en esta época convulsa, que ha quedado muy evidente en esta experiencia de aprendizaje remoto que hemos vivido. La escuela es un gran sistema relacional, sostenido por una tupida red de vínculos que ni la educación a distancia ni el homeschooling, la escuela en casa, pueden reemplazar. Es cierto que no solo educa la escuela, pero es la mejor institución que tenemos para asegurar la educación como un bien común universal. Y el tercer motor, lógicamente, es el cultivo de saberes y competencias globales, porque la escuela católica no puede olvidar que es escuela, es decir, un espacio para el aprendizaje intencional y para el desarrollo integral. La competencia global viene a ser la capacidad y la disposición para examinar y comprender cuestiones de alcance mundial y para actuar sobre ellas con el objetivo de mejorar el bienestar y el desarrollo sostenible. Estos 3 motores están fuertemente interrelacionados y dinamizados a través de los sistemas informáticos y la cultura digital de la escuela, cuya infraestructura, utilizando la terminología de Erich Fromm, debe ser una tecnología humanizada al servicio de las personas. Los 3 motores forman un todo que hay que abordar de forma armónica, integral y sistémica. Por eso los represento mediante esos 3 engranajes que están interconectados por la tecnología digital, o más bien por la cultura digital que debe articular toda la organización escolar. Son los motores imprescindibles para transformar la escuela, cualquier escuela, para adaptarla a la nueva realidad. Es decir, son universales, propios de
de una escuela pública o privada. Pero la escuela católica dispone de un componente añadido que le presta una significatividad especial. Se trata de la fraternidad, un elemento diferencial que potencia a todos los demás. La fraternidad marca la gran diferencia de la escuela católica. Conecta con su identidad, con su carisma. Recordemos que la escuela católica tiene en su ADN los genes heredados del cosmopolitismo de las primeras comunidades cristianas, que se sabían hijos de un mismo padre. Por ello, la encíclica Fratelli Tutti nos propone educar bajo el desafío de la fraternidad, una fraternidad que aporta los cimientos esenciales para construir ese objetivo de formar personas al servicio. Destaco 3 mensajes clave de la Fratelli Tutti que creo que son muy relevantes para la escuela católica. El primero insiste sobre la pedagogía del samaritano. Nos dice que estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos en vez de acentuar odios y resentimientos. El segundo habla del noble gesto de educar. Es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra. Educar es sembrar, desatar procesos. Y el tercero orienta el papel de la escuela en este momento. Una sociedad es noble y respetable por su cultivo de la búsqueda de la verdad y por su apego a las verdades más fundamentales. Sin duda, todo lo que venimos diciendo construye un marco muy inspirador, pero ¿esto cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo construir el pacto educativo global desde la escuela católica? El mensaje del pacto insiste en que las grandes transformaciones no se construyen en el escritorio, sino a través de la acción, poniéndose en camino. Pero para avanzar, lo primero es la convicción de que este es un camino que merece la pena recorrer y asumir con realismo la dificultad que entraña este reto. Hay que huir, sobre todo, del voluntarismo, de ese pensamiento mágico tan extendido de que todo es posible si nos lo proponemos, porque no es verdad. Por eso es tan importante implantar un liderazgo de servicio que cree las condiciones necesarias para que las cosas ocurran, que asuma que el cambio va a chocar con las expectativas de algunos docentes y de algunas familias que en momentos habrán visto defraudadas ante otras promesas incumplidas, y por eso hay que gestionarlo muy bien. Un liderazgo participativo que sepa transmitir a la comunidad la sabiduría de dejarse guiar en los momentos clave. La comunidad es como uno de esos gigantescos cruceros que cuando entran en la bahía de San Juan se ponen en las manos de una diminuta embarcación y se dejan guiar. El pacto nos da pistas para construir este liderazgo de servicio. Nos habla de cultura de diálogo, nos habla de corresponsabilidad, de participación, de confianza y de compromiso. Lo siguiente es no dejar a nadie atrás, especialmente a los más vulnerables, para quienes la escuela no es una opción más, como hemos visto, sino la única oportunidad para construir su proyecto de vida. Por eso hay que proponerles una ruta de aprendizaje que sea a la vez inclusiva y exigente, orientada a la excelencia humana. Una ruta que permita extraer el máximo potencial de cada persona. Por ello, hay que asegurar en la base los aprendizajes y las habilidades esenciales, es decir, lo imprescindible para poder seguir aprendiendo y para no quedar en situación de exclusión. Sin esta base sólida, es absurdo hablar de saberes globales. Esto nos obliga a repensar el currículo y a discernir los contenidos más adecuados. Discernir es renunciar, quitar cosas, identificar lo esencial. En segundo lugar, sobre esta base de lo esencial, podemos desarrollar nuevas capacidades para comprender la realidad, para indagar en el mundo. Y por último, desarrollar capacidades para la transferencia, saber actuar colaborativamente para mejorar esa realidad y para contribuir al bien común. En tercer lugar, sin perder de vista el sueño de la transformación, debemos caminar con pequeños pasos, tangibles y medibles, que permitan
probar cada innovación con cautela, evaluar cada paso y ajustar. Estas pequeñas iteraciones, pequeños pasos con ajustes continuos, aportan valiosos aprendizajes que consolidan el proceso. He puesto esta lámpara en recuerdo de Edison porque él siguió un proceso parecido en su desarrollo. Cuando un colaborador se quejó ante los miles de ensayos fallidos, Edison lo negó. Dijo, no hemos fracasado 1000 veces. Lo que ha ocurrido es que hemos obtenido 1000 conclusiones valiosas. Conocemos las 1000 formas de cómo no hay que hacer una bombilla. Tengamos la valentía de probar, la sabiduría de aprender de los errores y la humildad de rectificar cuando no se cumplan las expectativas. Es decir, introduzcamos una cultura de búsqueda de evidencias para no dejarnos arrastrar por neuromodas y por recetas mágicas, tristemente presentes en muchas aulas. Lo cuarto es abrir la escuela al mundo real. La escuela no es un lugar físico, ya lo hemos visto, sino un entorno privilegiado para el crecimiento integral, alimentado por relaciones humanas y experiencias de aprendizaje. Para mantenerla fresca, hay que abrirla a la realidad y al entorno. La escuela católica debe ser una comunidad de aprendizaje y de experiencia vital para el alumnado y para el profesorado. Pero ojo, también para las familias, como nos recuerda el pacto en una de sus recomendaciones. Con la pandemia hemos visto que la escuela ha entrado en las familias, pero todavía no hemos logrado que las familias entren en la escuela. Es muy importante que vivan la escuela desde dentro. Dice José Antonio Marina que la escuela católica es como los vitrales de las catedrales, que desde dentro son luz y fuego y desde fuera placas grises y anodinas. Pues si las familias no entran, no entenderán los tesoros que ofrece la escuela católica. Y una última clave fundamental en la que insiste el pacto, que es el trabajo en red con otras fundaciones, congregaciones e instituciones educativas, porque estamos todos en la misma barca, porque el futuro es tan complejo que nadie puede abordarlo solo, porque como dice el Papa, nadie se salva solo. Para terminar, les sugiero estas dos referencias, fruto de valiosas aportaciones de la Escuela Católica al pacto. Si no las conocen, pueden descargarlas gratuitamente en la dirección que aparece. En resumen, les invito a unirse a este gran movimiento de transformación que nos propone el Pacto Educativo Global para anticiparnos y para construir nuevos escenarios de futuro. Nadie es dueño del futuro, pero todos somos responsables de cómo se configure. Como nos decía San Agustín en sus confesiones, el futuro no es lo que va a ocurrir, sino lo que seamos capaces de edificar. Por ello, les invito a trabajar todas y todos juntos para edificar ese futuro. Gracias. Bueno, ahora vamos a dar comienzo al conversatorio de directores, bueno, en este caso directoras y principales de nuestras escuelas católicas. Gracias por continuar con nosotros desde el inicio de la tarde de hoy. Hemos tenido dos intervenciones. Primero, el señor obispo Rubén González, que nos hizo un resumen en el cual nos nombró los 7 puntos del Pacto Educativo Global. Recuerdan esa ponencia, ¿verdad? Ese saludo en que Padre Rubén, como buen pastor, nos explica los 7 puntos. Tuvimos hace un momentito a José Manuel Ciudad, el vicepresidente de SM, que nos dio una perspectiva más ajustada hacia el trabajo del pacto desde la escuela. Y ahora, con 3 buenos ejemplos de líderes de la pedagogía y la educación católica en Puerto Rico, vamos a trabajar entonces 3 puntos del pacto. No están en orden. Mañana cuando vayan al conversatorio de pastoral, verán que hemos distribuido los puntos del pacto entre lo que es más puramente de la escuela y lo que puede verse más como desde el área de pastoral. Por eso el conversatorio de mañana lo protagonizan otros entes educativos de este gran esfuerzo que vamos a seguir haciendo por la educación y ahora con más impulso que nos está dando el Papa Francisco. Pues les presento a las 3 líderes educativas que están aquí con nosotros. Voy a presentarlas en orden y cada una va a exponer un punto.
Comenzaría Laura Ortiz, ella es la principal del colegio La Merced de Calley, pero también tenemos a Anía Méndez, que es la principal de la Academia San Sebastián Mártir de San Sebastián, y a Madeline Carrión Parrilla, que es la directora de la Academia Cristo de los Milagros de Caguas. Laura empezaría entonces con la exposición del que realmente sí es el punto 1 en el orden en que lo planteó Francisco. Laura, muchas gracias por estar aquí. Claro que sí. Es un verdadero placer para mí compartir con ustedes en esta tarde, desde el Colegio Nuestra Señora de la Merced en Calley, en este foro, en este llamado que nos hace Papa Francisco, de que participemos de este tan importante Pacto Educativo Global. En este primer compromiso, Papa Francisco nos invita a que pongamos en todo proceso educativo, ya sea formal o informal, a la persona. Nos invita a que pongamos en el centro su valor, su dignidad, su especificidad, su belleza. Nos invita a desarrollar su capacidad de relacionarse con otros y de relacionarse con la realidad que le rodea. Papa Francisco también nos dice que tenemos que tener el coraje de formar seres al servicio de la comunidad. Es bien importante que tengamos en cuenta qué es la educación, porque Papa Francisco toca la educación como un ente tan importante. Papa Francisco nos dice que la educación humaniza el mundo. Papa Francisco nos dice que la educación es el antídoto para la cultura individualista que nos lleva a la indiferencia. Y también nos dice que la educación nos lleva a hablar juntos el idioma de la fraternidad. Esto es bien importante, porque a través de estas palabras de Papa Francisco nos dice que urge que todos recuperemos ese proceso humanizador que va a generar la fraternidad desde cada una de nuestras escuelas, de nuestros colegios y de cada uno de nuestros centros. Nuestro colegio La Merced de Calley pertenece a una orden de religiosos mercedarios. Dentro de nuestra filosofía, nosotros vemos el acto educativo como un acto redentor. Dentro de nuestra filosofía educativa, el ser humano es el centro de ese acto educativo. La dignidad del ser humano es el horizonte inspirador que nos ilumina el camino del desarrollo de ese que es nuestro proyecto educativo mercedario. Como comunidad educativa, nosotros tenemos varios proyectos que todos los años desarrollamos, pero hay uno que quisiera compartir con ustedes porque nos comprometemos con él hace más de 15 años, y es con la Fundación La Merced en Santo Domingo. En esta fundación se ocupan de sacar a los niños de las calles para integrarlos a las escuelas, y es por eso que todas nuestras familias año tras año nos comprometemos con este proyecto. De igual manera, desde nuestro carisma mercedario, todos los años nos proponemos un lema que vaya a favor de la vida. Y este año hemos aceptado este reto que nos hace Papa Francisco para promover la cultura del cuidado como nuestro proyecto Sí a la Vida. Toda nuestra comunidad se involucra, todos nos hacemos parte del mismo, pero quisiera compartir con ustedes cómo en especial nuestros estudiantes y nuestros padres, sus familias, optan por una de estas dos dimensiones. Puede ser al cuidado de la vida, desde el medio ambiente, cuidando nuestra casa común, o pueden elegir por la dimensión del cuidado de la persona. Quiero compartir con ustedes un video para que vean a lo que me refiero en este sentido. Sí, y yo soy estudiante del Colegio La Merced de Calley. Yo le estoy diciendo que sí a la vida, dándole un gesto de mi parte. Escogí esta manera porque cada vez que veo una persona que necesita un plato de comida, siento las ganas de brindárselo. Así que hoy, con el apoyo de mi familia, que siempre está ahí para mí, prepararemos alimento y se lo llevaremos a todo el que desee un plato de comida, junto con una mascarilla y alcohol, para continuar protegiéndonos. La fraternidad es el verdadero remedio a la pandemia y a muchos males que nos han golpeado. Fraternidad y esperanza
son como medicinas que hoy el mundo necesita junto a la vacuna. Tenemos que construir un futuro juntos. El video, ¿verdad? Pues habla por sí solo de cuál es entonces este proyecto que asumimos como colegio para cumplir con este compromiso que nos hace Papa Francisco. Para concluir nuestra propuesta educativa global o línea de acción del Colegio La Merced, nos proponemos continuar recuperando procesos de humanización desde el acto de educar, de formar y de servir. Asumimos como reto el horizonte en este momento histórico en que nos ha tocado vivir, que nos ha tocado buscar liberar acciones comprometidas a favor de una nueva humanidad desde la fraternidad. Así nos ayude Dios. Muchas gracias, Laura. Emocionante el video que seleccionaste, que es uno de los proyectos que han trabajado. La protagonista dice, la fraternidad es el bello remedio a la pandemia. Qué reflexión tan hermosa de una niña, no sé, tiene 8 años, 9 años, ¿cuántos años tiene la protagonista del video? Si tiene 8 años, está en 4º grado. Sí, definitivamente, nos emocionó mucho. Compartieron muchísimos videos de diferentes acciones que tanto los niños como sus familias se involucraron con los diferentes entes, tanto de ayuda a la vida como a la naturaleza. Y realmente, pues, hubiese querido compartirlos todos, ¿verdad? Pero creo que es muy propio para el momento histórico que estamos viviendo. Es interesante porque tu punto, una de las fuertes de ese punto, o el central, es, valga la redundancia, poner a la persona en el centro. Y en el proyecto se ve que se trata de poner a las personas de la comunidad en el centro. Pero fíjate cómo ese centro se gira hacia ese estudiante también. Cómo ese estudiante es protagonista no solo del video, sino de la acción que retrata. Y cómo vive y puede expresar en sus propias palabras y con esa alegría también. Definitivamente, porque a pesar de su corta edad, ellos han vivido en carne propia lo que es la satisfacción de dar. Yo doy, pero a la misma vez recibo esa alegría, esa satisfacción de que hice a alguien feliz, de que pude dar ayuda a alguien necesitado en ese momento. Y qué mejor enseñanza que esa. Vivir con nuestras obras lo que hacemos y lo que decimos. Y doy educándome, porque es un proyecto que está atado a la propia escuela. Doy en comunidad también, porque mis compañeros están en paralelo con sus propios proyectos. Y lo que nos propone el pacto es que si tenemos proyectos como este, les demos importancia, relevancia, los llevemos más allá, divulgando lo que contiene el pacto y utilizando también el logo del Pacto Educativo Global para que los estudiantes estén conscientes de que lo que están haciendo es parte de una iniciativa mucho más grande y de una iniciativa que comienza ahora, pero que es larga, es un camino largo y probablemente ellos a través de la escuela estén trabajando con el pacto muchos años mientras van creciendo. Ahora vamos a tener la exposición de Nia Méndez, la principal de la Academia San Sebastián Mártir, que va a trabajar un punto que tiene que ver también como se relaciona con algo de lo que expuso Laura, ¿verdad, Nia? Muy buenas tardes, gracias María Mercedes y a SM por invitarme a participar de este tercer foro de CAP. Hemos escuchado pues, por muchos años que es necesario transformar la educación, pero este año ha sido trascendental. Todos hemos pasado por unos cambios y el Pacto Educativo Global de Papa Francisco nos plantea en sus 7 compromisos con la educación una guía de continuidad a las encíclicas de Laudato Si y Fratelli Tutti, y que se amplía a las comunidades de todos los credos del mundo. Debemos escuchar para aprender de los otros y construir juntos. Como educadores católicos, podemos y debemos crear alianzas entre las comunidades de acuerdo a la realidad social de cada uno. Inicialmente, promoviendo un cambio entre nuestras familias y estudiantado,
que son el eje central de esta propuesta. Todos reconocemos que las necesidades de una comunidad educativa rural no son las mismas de un área urbana. El Santo Padre exalta la importancia central de la familia. Es en la familia donde se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de la vida, como por ejemplo, el uso correcto de las cosas, el orden, la limpieza, el respeto del ecosistema. La familia es el primer lugar de formación integral donde son aprendidos los conceptos del amor, la solidaridad, la compasión, el perdón, el respeto a la vida y todo lo que rodea nuestro medio ambiente. Si conocemos las necesidades de nuestras familias, seremos mejores agentes de cambio. Si somos empáticos hacia la realidad particular de cada uno de nuestros hogares, lograremos entender ese entorno y seremos entonces facilitadores del camino de este pacto que queremos emprender. Debemos empoderar a los padres y a los encargados para que se comprometan en una alianza, en esta alianza que tiene como objetivo fundamental salvar el mundo en el que sus hijas e hijos están creciendo. Esto lo lograremos ampliando la acción y fuerza de los proyectos de la comunidad educativa, expandiendo lo aprendido a cada hogar y del hogar al pueblo, a otras organizaciones y al país. Seremos ejemplo vivo de nuestro compromiso con los valores del niño, la sociedad y el medio ambiente. En Laudato Si, Papa Francisco nos dice que la educación resultará ineficaz y sus esfuerzos estériles si no se preocupa por difundir un nuevo modelo del ser humano, de vida, de sociedad, mejorando las relaciones con las personas y el medio ambiente. Un ejemplo que yo quisiera compartir con ustedes. Nuestra Academia San Sebastián Mártir, nosotros somos una comunidad pasionista, donde llevamos varios años trabajando un proyecto que le hemos puesto cajitas de amor. Este proyecto lo trabajamos desde el nivel preescolar hasta el nivel superior. Lo iniciamos desde el mes de septiembre y lo concluimos en el mes de enero. Cada uno de nuestros estudiantes y sus familias se involucran para formar estas cajitas. Estas cajitas llevan efectos escolares, efectos de primera necesidad, juguetes pequeños, y incluso también alguna que otra merienda. Estas cajitas, luego de estar construidas, nosotros ya en común acuerdo con el municipio y las altruzas del municipio de San Sebastián, hemos ubicado unas familias en particular de nuestro municipio, aparte de las que tengamos quizás en nuestro colegio que hayan sufrido pues alguna necesidad particular, y obviamente deben que tener estos niños. Las cajitas pues se le llevan a los niños, desde los que son bebés hasta los adolescentes. Cada una de nuestros grupos tiene un mínimo de cajitas a construir, ya sea pues por edad y género. Luego de ya estar todas las cajitas y que sepamos a quiénes es que se las vamos a llevar, los papás, los estudiantes, se seleccionan pues unos estudiantes en particular y unos padres y unos maestros, y se hace una ruta, un fin de semana, se hace una ruta y se va entonces a esas casas. Por lo general nos acompaña también alguien del municipio de nuestro pueblo, o dependiendo pues quizá la organización de las altruzas, y vamos a esos hogares. Se les lleva estas cajitas, pero entonces la dinámica está en que si, por ejemplo, surge alguna necesidad adicional que veamos, que si necesita una lavadora, una estufa, una cama, entonces ahí involucramos a nuestro municipio o quizás alguna organización del mismo pueblo o de los mismos padres que a veces ven y dicen, no, si yo quiero cooperar con esta familia. Y de esta manera estamos ayudando a nuestro pueblo y promovemos lo que es la solidaridad y la comprensión pues, al que más necesita, que es lo que realmente queremos. Y yo entiendo que nosotros como colegio, ¿verdad?, católico,
podemos quizás llevar este tipo de proyectos, no tan solo pues, limitarnos a nosotros mismos, podemos llevar con nuestros mismos estudiantes, pueden ir quizás a otras escuelas, en otros municipios, y formar y buscar, porque en cada uno de nuestros pueblos hay una necesidad. Lo que hay es que buscarlo. Y nosotros nos dimos cuenta mucho más cuando nos pasó por aquí pues, el huracán María. Realmente ahí fue que lo pudimos vivir y ayudar, porque la realidad es que nuestro pueblo pues se desborda en ayudar a los demás. Pero para cerrar, no me quiero pues extender mucho, hay algo bien importante. La educación es cosa de todos. Cuando trabajamos juntos en su transformación, mejoramos como comunidad. Muchas gracias. Gracias, Nia. Muy bonito. Pensaba en que el proyecto de la cajita podía ser como una especie de aguinaldo, porque incluye una ruta, una visita, como si fuéramos unos reyesitos magos. Sí. Y esa parte no se queda. Nosotros hacemos aquí cajitas y llevamos a algunos sitios, pero ese salir, ir en salida de la escuela a visitar ese otro lugar, que no es solo un centro. No. Es lo que dijiste, es una ruta. Wow. ¿Cuántos estudiantes se pueden involucrar en eso y cuánto ellos pueden aprender de lo que está fuera de la escuela, que es el mundo? Y ellos, mientras están pequeños, pues están limitados bastante más a la casa y a la escuela, a su entorno inmediato, pero ver las situaciones de otras personas y sobre todo de niños de su edad, crea una sensibilidad y les indica que el camino realmente es ese. Ahora continuamos con Madeline Carrión Parrilla, directora de la Academia Cristo de los Milagros de Caguas. Madeline. Gracias, María Mercedes, y gracias a SM por esta oportunidad de poder compartir como familia que somos todos de la educación católica. Me ha correspondido el compromiso 7, que lo resumimos en cuidar y cultivar lo que es nuestra casa común, que vemos que tanto Laura como Nia mencionaron áreas que tienen que ver con el cuidado de la casa común. Con este compromiso 7, el Papa nos presenta una oportunidad para renovar la educación, exhortándonos a convertirla en un proyecto que empodere a los niños y a los jóvenes a trabajar con la relación con los otros y sobre todo con el medio ambiente. Nos invita a que en todo momento hagamos que en nuestras escuelas, que nos conectemos con nuestra casa común a través de la educación, de forma que nuestros estudiantes aprendan a convivir, a protegerla y a cuidarla. Este compromiso requiere la pequeña aportación que pueda hacer cada uno desde su escuela, desde su realidad. En la encíclica, como mencionaba Nia, tan importante, Laudato Si, nos dice que con pequeñas acciones cotidianas podemos aportar a que cada estudiante desarrolle un nuevo estilo de vida, que redunde en un ciudadano consciente de que su misión de servicio incluye el cuidar el medio ambiente. También el libro Luces para el Camino, del Pacto Educativo Global de la editorial SM, nos hace como que nos convoca, ¿verdad? Nos convoca a iniciar desde donde estemos, en cada uno de los diferentes contextos de nuestras escuelas, trabajando con las herramientas que tenemos, con lo que esté a nuestro alcance. Nos dice que lo importante es que pasemos a la acción, pero eso tiene que ser con diligencia, con pasión y con compromiso. En mi realidad, la escuela para la cual sirvo y trabajo es la Academia Cristo de los Milagros en Caguas. Como comunidad educativa y de aprendizaje, cada persona, sin importar el puesto que ocupe, incluyendo estudiantes, padres, todos realizamos un esfuerzo común para mantener un ambiente acogedor, saludable e inspirador hasta cierto punto. Nosotros creemos que el primer maestro de nuestros estudiantes al llegar a la escuela es el ambiente físico, que deben brindarle seguridad y paz, de forma tal que lo lleve a ser un ser más solidario y responsable con él mismo, con los demás y con el medio ambiente. Por eso vemos que todos los maestros colaboran, las personas que llegan, los maestros ofrecen clases también en las áreas verdes, convierte el área exterior también en sus salones de clase. Desde sus inicios, la academia tiene el compromiso de cuidar el medio ambiente, empezando porque cuando la escuela se construyó, cada árbol que hay en la escuela fue sembrado por un grado y estuvieron al cuidado del mismo hasta verlo crecer y florecer.
disculpe, verlo crecer y florecer. Aunque hemos trabajado diversas actividades como programas de reciclaje, cursos de ciencias ambientales, charlas, boletines, entre otros, nosotros estamos bien conscientes, pero bien conscientes de que aún nos falta mucho por adelantar en la misión que el Papa Francisco nos está invitando. Nos proponemos para este año que comienza, ¿verdad? Y estos que siguen, fundamentados en este Pacto Educativo Global. Y quiero también invitarlos a ustedes a que se propongan pequeños proyectos que pueden convertirse en grandes proyectos en un futuro. Para aquellas escuelas que tienen áreas verdes, pues miren, les recomiendo sembrar junto con sus estudiantes árboles que produzcan flores para sensibilizarlos, arbustos, árboles frutales, árboles de sombra que tanto se necesiten. Para las escuelas que no tienen, ¿verdad?, las áreas verdes porque su realidad física no se los permite, pues vamos a utilizar recursos como tiestos, diferentes envases reciclables, gomas desechadas, para producir de modo artesanal esquinas verdes, áreas verdes, que los estudiantes puedan verlo en sus salones de clase. También los invito a que pongan flores, plantas, porque recuerden que las plantas son vida y le estamos enseñando el respeto por la vida para todas las escuelas. Les propongo asignar el cuidado de las áreas verdes a los estudiantes de forma organizada, para que los alumnos sean responsables de cuidarla, de regarla, de hasta producir la composta hasta cierto punto, de forma que desarrollen responsabilidad, solidaridad y sentido de servicio y pertenencia hacia su escuela. Por último, los invito a exigir que cada estudiante de todos los grados desarrolle un proyecto en su hogar de siembra, ya sea desde un tiesto, ¿verdad?, hasta un huerto de horticultura o agricultura. Las plantas, al igual que las personas, tienen vida, como lo sabemos, por lo que hay que desarrollarlas con constancia, paciencia y esperanza. Y hay que enseñarle eso a los estudiantes. A través del respeto de la vida, generamos un mundo más humano, fraterno, más solidario, justo y sostenible. Y quiero cerrar con una cita, ¿verdad?, del Papa Francisco de la encíclica Laudato Si, donde nos indica que un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que tienen poder político, económico y social. Con estas palabras, ¿verdad?, y con estas pequeñas acciones, generamos cambios en nuestros estudiantes, en nuestra sociedad y en el mundo entero. Muchas gracias. Gracias, Madeline. Y se trata de encadenar esos proyectos de cambio y de darle una vueltita a la tuerca de cosas que ya estamos haciendo en las escuelas, enforzarlo, reforzarlo, mirarlo críticamente. Podemos ir más allá. Hemos hecho muchas cosas, porque en la escuela, Dios mío, cómo se trabaja. Y con qué conciencia hacen los maestros para apoyar a sus alumnos y cuánto toman en cuenta las familias. Pero lo que decía Nia, por ejemplo, conocemos verdaderamente las necesidades de esas familias para traer más a la familia a la escuela. Si llevamos haciendo huertos en la escuela, ¿qué más podemos hacer con ese huerto? Los estudiantes mayores pueden hacer investigación de suelo para mejorar los proyectos de composta, por ejemplo. Vamos a apretar las cosas que hacemos. Nos queda poco tiempo y un punto que mañana se tocará con el conversatorio de pastoral, que es adelantar la educación de las niñas. Y quería que alguna de ustedes me hicieran algún comentario final sobre eso, porque Papa Francisco está muy consciente de las limitaciones de la mujer y de la niña en la tierra. Grandes poblaciones de migrantes son compuestas por mujeres y por mujeres que son enteramente responsables de sus hijos y de sus hijas. Quizás no es la situación, es muy distinta a la situación que vemos en Puerto Rico, pero aquí también podemos adelantar la educación de las niñas. Así que si quieren, en el mismo orden en que comenzaron, pueden comentar brevemente. Nos quedan 3 minutos. Sí, pues rapidito, ¿verdad? Como tú lo mencionas, no podemos perder de perspectiva que este es un pacto educativo global a nivel del mundo, ¿verdad? Y que no cabe duda de que en muchos lugares todavía en el mundo, pues la mujer no tiene derechos, las niñas no pueden ir a la escuela. Sin embargo, pues si lo traemos a nuestra tierra, aquí en Puerto Rico, por lo menos en mi colegio, en nuestro colegio La Merced, me imagino que en el de todas ustedes también, pues las niñas son mayoría. Tenemos las niñas y las jóvenes son
casi todas en un 100% quienes lideran los clubes y las organizaciones estudiantiles, ya ellas tienen sus equipos deportivos. O sea, las niñas en este momento en nuestras escuelas entiendo que se están destacando. Y esto es un punto importante, ¿verdad? Que tenemos que agradecer, que gracias a Dios, en Puerto Rico, pues en este sentido estamos bien adelantados. Todavía nos queda mucho por hacer, pero definitivamente, pues con estas pocas acciones, ¿verdad? Que día a día vayamos haciendo, vamos a darle lugar tanto a la mujer como a las niñas de que sobresalgan de igual a igual, ¿verdad? Del lado de los varones, porque somos todos unos, somos todos hijos de un mismo Dios y que de esa manera así nos hizo. Bien, como menciona Laura, nosotros de este lado, ¿verdad? En mi colegio también yo les puedo decir que las chicas lideran en todas las áreas, pero pues quiero traerles una situación particular donde de momento quizás uno no lo veía como que pudiera ser al motivo, ¿verdad? Para discriminar, pero sí lo fue. Yo tenía una estudiante de nivel superior hace ya varios años atrás, donde ya venía de Estados Unidos y había sido jugadora de baloncesto. Cuando llegué aquí al nivel superior, yo no tenía equipo de varones, de chicas, perdón. Y ella quería como quiera jugar. El comisionado de la liga fue el que me dijo a mí, no, ella no puede porque pues son varones. Y yo ese año pequé y le dije, pues está bien, y pues le expliqué a la chica, mira, pasa esto, y ella me dice, pero a mí sí es que yo sé que yo puedo. Cuando llega su último año, ella se sentó aquí conmigo en mi oficina, me dice, Missy, por favor, es mi último año, y mis compañeros, los que están en equipo, ellos quieren que yo juegue porque ellos dicen que yo soy igual de buena o mejor que ellos. Y dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a hacerlo, vamos a luchar por eso. Escribí las cartas que tenía que escribir y ese año ella jugó con su equipo y ella fue muy feliz. Y esa parte de incluir y seguir ayudando a nuestras chicas, a nuestras jóvenes, a nuestras niñas, de que siempre deben de ser incluidas, debe ser parte de nuestra misión en este pacto. Gracias. Yo solo en el poquito tiempo que me queda quiero hacerle una invitación a hacer pequeñas cosas porque sabemos que las realidades, no voy a mencionar la de mi escuela, es la misma de todos. Pequeñas cositas para trabajar con este asunto. Podemos, por ejemplo, establecer ya esas filas de niñas y niños, no vamos a hacer filas. ¿Por qué tenemos que diferenciarlos si somos iguales ante el hecho de Dios? Son pequeñas cosas que pueden contribuir ante el hecho de que tenemos que ir dándole, ¿verdad? Igualdad en todos los sentidos, que aunque en Puerto Rico no se viva tanto, pero sí hay unas carreras. Cuando orientemos sobre las carreras profesionales, vamos a orientarlos a todos por igual, porque hay veces que vemos ciertas carreras, antes hasta en los cursos separaban economía doméstica y los varones iban a otras. No, vamos a darle oportunidades a todos que puedan vivir cada una de las experiencias, porque somos todos iguales ante los ojos de Dios y tenemos las mismas oportunidades. Asimismo, y como educadores y educadoras, al quien tenemos al frente es a un estudiante, a un alumno, y lo vemos como persona única, no como niño o niña o según sus características físicas o intelectuales. Es alguien a quien tenemos que atender como centro, como es el primer punto del pacto. No me queda nada más que agradecerles por su tiempo. Sé que las saqué de sus tareas en unas semanas bien difíciles. En las escuelas hemos estado enfrentando los procesos de reapertura. Administrativamente eso a un director o a un principal le toma muchísimo tiempo. La vacunación, en el caso de Madeline, que tenía una gran extensión de escuelas a su encargo, y Laura y Nia con sus circunstancias, ¿verdad? Les agradezco profundamente y son ustedes un ejemplo del pacto. Tuvimos reuniones en que estábamos las 4, estábamos hablando y colaboramos unas con las otras. Escuelas muy distantes, San Sebastián de ustedes están más cerca, Calle y Caguas, pero fue una comunicación linda y creo que esta es una semilla y vamos a seguir abonándola. Muchas gracias y continuamos con el foro durante la tarde de hoy. Volví mágicamente. No, esta es la
las cosas que nos permite hacer este tipo de intervención que es virtual. Grabamos el conversatorio un poquitito antes porque cada cual estaba desde un lugar muy lejano y no queríamos tener algún problema técnico. Me dicen que sí hubo un pequeño momento en que se detuvo la grabación, fueron unos segundos, tal vez alguno de ustedes lo advirtió. Los compañeros aquí sí me lo señalaron, pero creo que se entendió todo lo que planteamos en el conversatorio. Realmente lo que me queda es hacer una conexión ahora con parte de los planteamientos que hizo el profesor Augusto Ibáñez y que van muy ligados al pacto desde el punto de vista de la ciudadanía global. Voy nuevamente a mis notas. Augusto mencionó tres motores de lo que son la ciudadanía global y lo que es la educación en este momento, que son los saberes y las competencias globales. Cada vez en este mundo más interconectado tenemos que preparar estudiantes que puedan trabajar desde cualquier lugar. Bueno, eso hicimos Laura, Nia y yo cuando estábamos grabando este conversatorio que les acabamos de transmitir. Ellas están por aquí, también conectadas por la sección de comentarios. Si les quieren hacer un comentario pueden hacerlo ahora, ellas podrían responder. Nos permite estar en muchos lugares y trabajar juntos. Así que esas son competencias, parte de las competencias globales. El carisma de la pedagogía del cuidado. ¿Cómo nos cuidamos estando juntos o estando de forma virtual? Mañana vamos a trabajar parte de eso en la conferencia final del profesor Francisco Sariquiei, que trabaja la cooperación e introduce parte de los planteamientos de la pedagogía del cuidado de Bernardo Toro. Y la escuela como sistema relacional. Tres motores que van directamente trabajando lo que es la ciudadanía global. Interconectados precisamente por la cultura digital, por la tecnología en este tiempo. Pero decía Augusto que la escuela católica tiene aún otro motor, vamos a decir, eso lo voy a añadir yo, él no lo planteó como motor, pero realmente como lo tiene en el centro, que es la fraternidad, el valor de la fraternidad y sobre todo con esa gran encíclica que nos acaba de regalar el Papa hace poquito tiempo, Fratelli Tutti. Esa es la que nos dice que tenemos siempre que trabajar con los demás, por los demás en este mundo global y con esta ciudadanía global. Termina diciendo él que es un camino que vale la pena recorrer. Así que creo que en este inicio, por lo menos de nosotros hoy en SM, trayendo en Puerto Rico, trayendo el tema, porque ya lo hemos trabajado a nivel general en otros momentos. Para nosotros lo marcamos hoy, ustedes lo comenzaron antes, con esas iniciativas que de manera identitaria ponían a trabajar dentro de sus escuelas porque es parte de la fraternidad, pero ahora vamos a ir afinando las tuercas, poniéndolas todas una detrás de otra, uniéndolas como parte de esa alianza para salir de la escuela con la familia, con otras escuelas, al municipio, al país. Eso es lo que se espera que trabajemos con el pacto. Les quiero recordar que mañana seguimos, ¿verdad que sí? Mañana tenemos otra reunión para seguir trabajando con el tercer foro de reflexión nacional de SM en Puerto Rico sobre escuela católica. Pero antes de irme, les quiero compartir un momentito, si me ayuda producción, los títulos y las fechas de los webinars de Ciudadanía Global que hemos estado transmitiendo desde el año pasado. Y ahora mismo, el último fue ayer, ¿verdad? Tecnología con propósito para una ciudadanía global. El próximo es el 14 de abril, la perspectiva de género, desde el punto de vista de la educación para una ciudadanía global con sentido. Hacemos el compromiso ahora de a todos los que están presentes utilizar la dirección con la que se registraron para enviarles las fechas de estos webinars y si lo desean se conectan
en el momento en que, si son prudentes, ¿verdad? Los tiempos para ustedes, pero son unos temas muy pertinentes a nuestra escuela. También quería volver a compartirles el PDF de la portada de nuestro libro, Luces en el Camino. Aquí, Luces en el Camino, Pacto Educativo Global. Una educación de, con y para todos hacia una sociedad más fraterna, solidaria y sostenible. Ese es el libro que van a poder obtener después por el enlace o si no por el enlace pueden descargarlo, que lo podemos trabajar por un correo electrónico porque el PDF de este libro no pesa demasiado, pasa fácilmente por correo electrónico. Les recuerdo que mañana demostraremos las fotos de las escuelas que participaron en el certamen de fotos. Recuerdan que habíamos pedido la colaboración de una foto con un resumen de la misión de las escuelas y que esa foto queríamos saber cómo transmitía esa misión. Mañana las vamos a mostrar, pero el resultado lo vamos a tener la semana que viene. Así que esperen para verse las escuelas que participaron y todas las demás para verse en esta presentación que hemos preparado para ustedes y que la haremos como parte del resumen de trabajo de mañana viernes. La idea de este certamen era que compartiéramos espacios de nuestras escuelas, ya que no nos podíamos ver de forma presencial. En los primeros 2 foros estuvimos todos juntos, cada cual se veía, decía de si se sentaban en una mesa ancha, pues se presentaban si no se conocían, sabían de qué escuela venían. Los religiosos, pues por su hábito se reconocían también quiénes eran, pero bueno, ahora pues no podemos abrir el chat, somos muchos. La última vez que me informaron, Carmen, si me puedes decir, y me lo puedes decir, ¿cuántas? Ahora mismo somos 170 personas, así que pues no podíamos abrir el chat, pero sí podíamos bienvenir los comentarios. Hemos tenido algunos saludos por ahí, algunos comentarios. Saludos a todos los que han estado presentes también por la parte de los comentarios. Déjame ver si me falta algo para despedirme. Creo que no, que los tengo que invitar a que sigan con nosotros mañana. Soy María Mercedes Grau. Este es un camino que comienza, que hay que andarlo. Antes de terminar, no se desconecten. Les tenemos un video bien bonito, porque parte del camino que hicimos el año pasado y ha sido trabajar de maneras distintas. La pandemia nos trajo muchas sorpresas, nos trajo mucho trabajo, pero también nos trajo mucho aprendizaje. Así que hace un poquito hicimos este video para regalárselo a los maestros y es tan lindo, lo queremos compartir con ustedes. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Esto es un regalito para ustedes, maestros.